Gracias, Señor, a su Hijo, por organizar esta Eucaristía. Gracias a nuestro Walter por estar con nosotros en esta ocasión. Una Eucaristía de fin del retiro y también de acción de gracias por estos 40 años de servicio de esta arquidiócesis. Comenzamos pidiendo perdón de nuestros pecados, porque el Señor Nuncio Apostólico está en vísperas de viajar a Serbia. Querido señor arzobispo, querido nuestro Walter Guillén, queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas. Un 11 de febrero de 1980 estábamos con los muchachos del seminario en este jardín externo del seminario y al terminar la misa me dijeron en la portería, lo llaman de la Anunciatura con urgencia. Fue cuando me comunicó la Joscada que el Papa quería que sirviera la Iglesia como obispo auxiliar de San Salvador. Y me dio un día para responder a esa petición. Hablamos el día siguiente de cuándo puede ser la ceremonia y buscamos una fiesta que fuera sábado y de un apóstol. Así llegamos al 3 de julio, fiesta de Santo Tomás, era día sábado. Hay en Roma una iglesia, la de San Juan de Letrán, que tiene en cada columna una gigantesca imagen de un apóstol. Una vez esta iglesia siempre voy a rezar ante la estatua de Santo Tomás. Curiosamente estamos teniendo esta celebración de 40 años con dos apóstoles. Y el día que estuvimos con el Papa, fuimos a la iglesia de los 12 apóstoles. Es interesante esta coincidencia providencial de esta iglesia apostólica. Cuando me pidió Monseñor José Luis que tuviéramos esta Eucaristía, pensé en el Papa Juan Pablo II, que sí hay que recordar con gratitud del pasado, vivir con pasión en el presente y entrar con esperanza en el futuro. Ese es un poco el esquema que voy a seguir en esta breve reflexión. Un pasado, dice el Papa Francisco, que es una historia de salvación para cada persona. Dios escribe nuestra historia a 4 manos, las de él y las nuestras. Las de él siempre fieles, las nuestras pues tantas veces vacilantes y traicioneras. Una historia de salvación. Y miro hacia atrás mi vida, y voy a decir, hermano, Dios permanentemente en cada día de mi existencia. Ese pasado comenzó en mi pequeño cantón. Llevo aquí cuando era joven de 14 años, un poco más, hace más de 60 años. Cuando entramos al seminario menor a hacer 7º grado, 12 años aquí, después 3 como sacerdote en San Miguel, luego Lovaina, y en el 82, obispo auxiliar de San Salvador. 40 años han pasado de ese momento. En el inicio conocimos a Monseñor Chávez, que venía aquí al seminario y nos ponía en fila para saludarlo uno a uno, antes de la Eucaristía con él. Un hombre con un nombre al seminario, un hombre tan apostólico, que anunció su causa de evangelización cuando cumplió 100 años, y había muerto, por supuesto. Un decreto de Monseñor Sáez que hay que reactivar, porque está ya publicado, pero no le hemos dado seguimiento. Y después Monseñor Romero. Aquí fue la toma de posesión. Un ambiente tenso. Él estaba muy nervioso. Yo era rector del seminario. Y tomé nota de lo que él dijo. Le dijo una frase del Papa Pablo VI. En la iglesia se ha metido el humo de Satanás, dijo él. Y pidió diálogo. Salimos ahí a una recepción. Ahí llamamos entonces el tenderete, palabra del padre Rutilio Grande. Y estaba un grupito. Y un padre que era muy revolucionario dijo: esto no solo nos habló del cielo, así como San Romero su pontificado, con un rechazo casi total del clero.
3 semanas después matan a Padre Tiro Grande y todo cambió. Y una misa única que dejó tanta huella en nuestra iglesia. Y entró en escena la anunciatura. Cuando nos llamaron para regañarlo por esa decisión de la misa única. Estaba muy triste, pero la misa se tuvo. Y entró en otra escena, en otro escenario, nuestro pastor y mártir, San Oscar Romero. Otro anunció la Joscada, denunció que estaba amenazado de muerte nuestro pastor. Lo dice de Costa Rica. Y anotó eso Monseñor Romero en sus apuntes espirituales. Y para la siguiente semana, según el anuncio de nuestro representante pontificio, poco antes de estar aquí, en El Salvador, para tratar de que los obispos se unieran. Está todo detallado en el diario de Monseñor Romero en sus últimas páginas. Oscar fue quien me comunicó el deseo del Papa y quien me ordenó obispo. Después de tiempo de Monseñor Rivera, que era tan especial que cuando salía del país nunca me dejaba número de teléfono para poder llamar. Me decían, es que lo ves en sus manos, me decía, él se iba tranquilo y se desconectaba de todo. Y fue un caso muy difícil durante su ausencia en uno de sus viajes. Había que suspender una ordenación, porque el candidato pues, tenía problemas que no podían resolverse. Y dije, ¿qué haría él en mi caso? Y después que me dice, se ha hecho bien, eso es lo que había que hacer. Un hombre especial, un gran maestro. Y fue abriendo caminos nuevos a la iglesia y llegamos, pues, gracias a él, a la firma de la paz. Y comenzamos los planes pastorales de la arquidiócesis con él. Y así llegamos, pues, a un final inesperado de su vida. Y en la noche anterior de su muerte, rezamos el rosario después de la cena. Me dice, hay tres amigos míos que van a ser cardenales, vamos a mañana a felicitarles. Que los 3 eran latinoamericanos. Después comentamos noticias positivas sobre el Monseñor que aparecían en la prensa gráfica. Estaba a nuestro lado el Monseñor Urrutia. A las 10 nos despedimos. Y escribió en su diario que esa tarde había pasado. A las 2 de la mañana fue la crisis de Monseñor Rivera. Yo estaba en un cuarto al lado del de él. Y llegó angustiado. No puedo respirar, me dijo. Vino pues el médico, pues, lo llevaron a la policlínica. Al diagnóstico, murió. Y dejó un deseo grande como tarea. Él escribió su diario como una crónica diaria para hacer la historia de la iglesia en esa época. Sembró árboles en sus terrenos en San Esteban Catarina para hacer un bosque por donde caminar y preparó un apartamento en su casa y pensaba en una secretaria para ayudarle a hacer su obra que está inconclusa. Yo tengo el original del diario de Monseñor Romero, de Rivera. Vino después Monseñor Fernando Sáenz en la calle. Fue al revés la cosa, ¿no? Y pasaron muchos años con su conducción de nuestra diócesis. Y llegamos ahora al periodo presente. Monseñor José acaba de confirmar como párroco de San Francisco. Gracias, Monseñor. Ahí estaremos entonces un tiempo más en esa parroquia. Y estamos en el momento presente. Una iglesia que ha sido una iglesia apasionada por el Evangelio, con una época de oro, con una herencia que conservar. Monseñor en su carta pastoral sobre la Pascua dice, tengo una rica herencia recibida de Monseñor Chávez, hay que cuidarla y aumentarla. Decía el predicador hace 2 días, Monseñor Walter, estamos viviendo de rentas. Ya se nos acabó el capital. Justamente hoy tenemos entonces un presente que nos desafía.
en un cambio de época. Un tiempo donde vamos siendo nosotros minoría poco a poco, con grandes desafíos. Y en ese marco tenemos ya las lecturas de esta mañana. Que habla de la columna de la iglesia, que son los apóstoles, Cristo la roca fundamental. Esa iglesia apostólica somos nosotros ahora. Qué lindo el relato del Evangelio. Lucas recalca a Jesús en oración. El único que recalca ese detalle antes de elegir a los 12 apóstoles. Una noche en oración, pues elige 12 de 72 discípulos. Da sus nombres. Los dos que hoy celebramos son casi seres anónimos en esa lista. Y uno se dice que era parte del grupo de los celotes, un grupo, diríamos hoy, guerrillero contra el imperialismo romano. El otro, pues casi no se sabe nada de él, solo que preguntó Jesús, ¿por qué te vas a revelar a nosotros sino a nosotros? Y Jesús dice, si alguien me ama, guardad mi palabra y haremos morada en él, y veremos morada en él. Habló de la Trinidad Jesús en un breve versículo. Gracias a él tenemos esa gran revelación de este Dios que habita en nosotros, que actúa a través de la iglesia hoy y en todos los tiempos. Jesús elige 12. Van a la llanura y encuentran la multitud esperándole. Vienen de todas partes, dice el Evangelio, a oírlo a él y a que curara sus enfermedades. Y la iglesia entonces ya se encuentra con la misión justo después de elegir Jesús a los 12 apóstoles. Y en esa misión hay signos del reino. Uno es curar a los enfermos, otro es expulsar a los demonios. Y en este marco la iglesia continúa la misión. Y mira a Jesús después de la resurrección preparando a la iglesia en esos 40 días antes de la ascensión al cielo, diseñando esa iglesia que él sueña, con gente común y corriente, con un montón de defectos. Ahí tenía él en su grupo a un colaborador romano, que era Mateo, y a un ex guerrillero, podríamos decir. Y así armó su plan de misión. Y lo mandó a todo el mundo. Llegaron aquí, la noticia de Cristo llegó a nosotros, según los datos históricos. La primera misa fue en El Salvador en el 524, hace casi 500 años. En Honduras fue en 1502. Y nos toca esta herencia a nosotros en este tiempo difícil. Y he pensado entonces en mi experiencia de esa pasión con que se vivió la iglesia después del concilio. Y encuentro una serie de santos en la lista de mis experiencias personales. Pablo VI, Monseñor Romero, María Teresa de Calcuta. Los que van en camino como Monseñor Bantuán, Cardenal Pironio, Chiara Lubick. Santos increíbles, cada uno extraordinario. Y encuentro cuando llegamos al año 2000. Y el Papa Juan Pablo, después de decir que los mártires son lo más precioso que la Iglesia tiene, que esa mujer hay que guardarla, lo dice en Tercio Milenio Adveniente, nos dice en el siguiente documento, cómo entrar al nuevo milenio en el que estamos ahora. Nos dice que entrar, dice, contemplando el rostro de Jesucristo. Cristo que es hijo de Dios. Un rostro de un Cristo sufriente y de un Cristo resucitado. Y nos habla de los evangelios que describen al Cristo histórico. Después nos invita a comenzar desde Cristo la misión. Nos pone las prioridades. Y ahí está la santidad. Y ahí está la primacía de la gracia. Si bien ustedes no pueden hacer nada, en este retiro nos han recordado estas cosas en nuestro predicador.
Tanta gente santa que hemos encontrado en nuestro camino, y ahí están los santos de la puerta de al lado. Pasión. Por último, esperanza en el futuro. El Papa Francisco, antes de ser Papa, dijo en una de sus intervenciones, una iglesia, dice, que mantenga la alegría de evangelizar. Una iglesia que vaya a las periferias geográficas y existenciales. Y ese es el Papa que nos ha regalado la providencia. El Papa que nos ha actualizado Evangelio Nunciandi. Que nos pide ser pastores como la oveja. Que tengamos en nuestra casulla los nombres de nuestros fieles. Que el pueblo se sienta ungido con nuestro ministerio, salga alegre de las celebraciones. Un Papa que nos desafía a ser coherentes, desafía a ser misericordiosos, desafía a ser realmente instrumento de misericordia y de cercanía y de ternura con el pueblo. Lo dijo hace unos cuantos días en Roma, nos desafía a ser profetas ante tanta injusticia. Vamos acá pues en esta Eucaristía, mirándonos a nosotros mismos, ante el espejo que es Jesucristo, en qué punto necesitamos convertirnos y luego mirando a la misión que tiene en Padre Pablo VI el diálogo como la gran tarea, diálogo de salvación. Le dice, existe para que la gente se encuentre con Jesucristo. Y lo mejor que puede hacer a alguien es encontrarse con Jesucristo. A veces estamos acá esta mañana recordando nuestro ser y nuestra misión. Yo seguiré acá pues en esta diócesis el tiempo que Dios quiera. Yo he tenido otros planes, ¿verdad? Dios me los ha cambiado. Gracias por ser parte de mi historia y que sigamos caminando juntos, ayudarlos a ser realmente instrumentos de este Dios que es un Dios cercano, tierno y misericordioso. María nos guía en el camino hacia el encuentro con el Señor Jesús. Gracias de nuevo de todo corazón. Alabado sea Jesucristo.